Buenos días al equipo del Sol de la Mañana, buenos días a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo Canal 23, todos los seguidores de nuestro canal de YouTube y de todas nuestras plataformas. Entonces, señores, nosotros hoy vamos a tratar estos temas. Bueno, tenemos el mundo revuelto e impredecible por el legado de conflictos ancestrales. Insisto en que la justicia arranca y debe arrancar por establecer con objetividad, transparencia e independencia qué produjo el colapso del YC, del techo del YC. Entonces, antes de entrar en estos temas, pues quiero, en primer lugar, pues agradecer a Dozona. Este fin de semana, pues, se celebró en Punta Cana, en Corales, el Adozona Business Golf Weekend, que se celebró durante 3 días, los días 19, 20 y 21. Y entonces tuvimos pues la oportunidad de disfrutar de este torneo de Adozona. Agradecemos a su presidenta, Claudia Pellerano, a su director ejecutivo, José Manuel Torres, que tenía una pequeña situación de salud que espero que la haya superado. Y entonces también a Andrés Novoa, tuvimos la oportunidad de conversar con don Arturo Peguero, que es uno de los fundadores de Adozona y vivió un tiempo fuera del país, trabajando en otros parques de zona franca y ya está pues reintegrado a su país, es uno de los mayores expertos en esa materia. Así es que gracias a todos y la verdad es que como siempre la pasamos muy bien. Por otra parte, quiero referirme a la inauguración del malecón de Jaina. El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, inauguraron la reconstrucción del malecón de Jaina. Esto es Playa Gringo, con una inversión de 108 millones de pesos. El proyecto consiste en la reconstrucción del litoral de Playa de los Gringos de 400 metros lineales para la creación de un parque lineal con una área total de intervención de 11.480 metros cuadrados y 6.780 metros de construcción. Asimismo, de un sendero peatonal en la playa de 330 metros lineales. El presidente Abinader dice que esto significará para los jaineros el nuevo malecón, como las obras levantadas y que están en proyecto con la extensión del Infoté, un ITLA, la construcción de un nuevo parque, un anfiteatro y un teleférico que operará desde el principio del 2027. Dice que continuará impulsando obras grandes y pequeñas para mejorar la calidad de vida de los municipios. Entonces, señores, ayer se inauguró este malecón, el malecón de Jaina, en la playa de los Gringos, en Jaina. Así es que a disfrutar ahora de esta obra, tanto para los jaineros como para los visitantes. Entonces, señores,
Bueno, entremos en materia sobre el tema que ocupa al mundo en estos momentos. Y nos habla del carácter impredecible de la nueva gestión estadounidense. Porque la apuesta con la presidencia de Trump era aislacionista. Incluso Trump había sido un crítico de todos los procesos en los que los demócratas habían metido a Estados Unidos en el plano internacional. Entonces, su proyecto de hacer grande a Estados Unidos de nuevo era un proyecto interno, era desde dentro, desde dentro, es decir, dedicándose a gobernar hacia adentro, totalmente aislacionista. Pero en la amanecida del domingo, entonces ya hay unos matices totalmente distintos, porque salidas negociadas después de una humillación o de un intento de humillación, porque te ves obligado a hacerla bajo ataque, o porque te demostraron una superioridad militar, o porque quiere evitarte otros ataques. Desde luego que esa es una salida en condiciones de humillación. Y cuando están los factores que están presentes en este conflicto, eso es sumamente peligroso. No hacen más que reproducir otras que pudieran ser peores. Ahora, pues nos concentramos y estamos más pendientes de los efectos inmediatos. ¿Cómo va a repercutir este ataque de Estados Unidos en la economía mundial? Sobre todo por la medida inmediata del Congreso Islámico, del Congreso de la República Iraní, que aprobó el bloqueo del Estrecho de Hormuz. Eso, en términos de la circulación energética, pues crearía una situación caótica a nivel mundial de encarecimiento del petróleo, encarecimiento del gas natural. No porque todo el gas natural o todo el petróleo atraviese por allí, pero es suficiente con limitar el que atraviesa por allí para que el que circula por otro sitio se encarezca también. ¿Por qué? Porque se va hacia una situación de escasez. Y eso, estamos hablando de un mundo que todavía tiene la incertidumbre creada por la guerra de los aranceles. Aunque eso ha pasado a un segundo plano, pero sus incertidumbres están ahí. Entonces, en términos económicos, esto es la parte más preocupante. Pero en lo que es la posibilidad de una guerra de exterminio, pues también viene a colación. Aunque yo creo que las potencias concernidas en este asunto no harán otra cosa que aprovechar para entonces sacar mayor partida en sus prioridades. Si la prioridad china es el mar meridional de China, pues desde luego esta es una gran oportunidad. Y esta es una gran oportunidad para Rusia. ¿Por qué? Porque
Estados Unidos, que llegó hasta donde llegó el pasado sábado, sabe que tiene que entrar en concesiones, tiene que hacerle concesiones a las potencias con las que hoy discute el predominio mundial, para que sus reacciones no sean reacciones activas. Desde luego que Rusia se va a solidarizar con Irán, pero ¿de qué forma lo hará? ¿De qué forma lo hará? Bueno, eso poniendo sobre la mesa sobre todo sus intereses, como lo habrá de poner todo el mundo. Entonces, esto tiene serias repercusiones. La creencia de que Benjamín Netanyahu no había actuado por su cuenta, de que había servido sencillamente como una avanzada de Estados Unidos, y que aunque Estados Unidos estaba en negociaciones con Irán, el propósito real era la de hacerle una demostración de fuerza. Sabemos que lo que se produjo fueron bombardeos contra 3 instalaciones de enriquecimiento de uranio, 3 instalaciones de enriquecimiento de uranio en Irán. Estamos hablando de Fordo, de Natanz y de Isfahán, que fueron atacadas. En el caso de Fordo, que estamos hablando de una estación de enriquecimiento de uranio, probablemente la más grande establecida en unas profundidades de una zona montañosa. Solamente con un bombardeo especializado del que dispone Estados Unidos, el llamado bombardeo antibúnker, que solo puede ser trasladado en unas aeronaves especializadas que tiene Estados Unidos para esos fines, solo pueden ser utilizados por Estados Unidos. Si Estados Unidos destruyó o no destruyó estas instalaciones, eso está por verse, pero las bombardeó y ha dicho que los resultados fueron sumamente efectivos. Eso es lo que ha dicho Estados Unidos. No sabemos realmente cuál haya sido el alcance de estas cuestiones. Entonces, la verdad es que si no se prendiera una luz y volviéramos un poco a los orígenes de este conflicto, y a que de estos salgan acuerdos de paz y de justicia. No hay paz si no hay justicia. Tienen que ser acuerdos de paz y de justicia. Entonces, sin la solución del problema de Palestina, no hay solución. Con la desaparición de Gaza y de Cisjordania, y sobre todo de Gaza, que prácticamente Israel la ha borrado, ahí no hay la posibilidad de ningún acuerdo de paz que sea justo. Por lo tanto, todo bordea el mismo conflicto. Y si nos remitimos a Israel porque ahí es que está la raíz de este conflicto. Todo el peligro que Irán representa, lo representa para la seguridad del Estado de Israel. Y hasta ahora, pues, se había valido de 3 instrumentos
para hostilizar con frecuencia a Israel, de Hezbollah, de Hamas, de los hutíes. Ahora, pues, lo ha hecho directamente en respuesta a ataques que le ha producido Israel. En los dos casos, pero sobre todo en Irán, porque aunque el Estado de Israel es un Estado judío, no es como Estado, digamos, un Estado religioso, es un Estado laico. Es un Estado laico y el sionismo político no es religioso, pero está también la base de ese componente. Entonces, señores, en un mundo como este, no hay nada que sea predecible. Y todo lo que esto nos conlleva es incertidumbre. Y en definitiva, todos los problemas se van agudizando y las posibilidades de una recomposición de la economía, de un comportamiento distinto, se desvanecen. Y mi mayor lamento es que mientras tanto quedamos nosotros borrados, fuera de toda preocupación. Y eso tiene que ver con el conflicto que nos atañe de manera más directa y que nos amenaza de manera más directa. Ese se queda totalmente fuera de órbita en estos momentos y en cambio sí pueden llegarnos todo, digamos, los daños, las consecuencias de esta nueva situación, que ojalá sean solo económicas. Aunque sean fuertes, que sean solo económicas. Pero bueno, ponemos ahí un punto para poder abordar el otro tema que les anuncié. Siempre estuvimos claros con relación al tema de la medida de coerción que se solicitó contra los hermanos Espaillá, que aunque se había hecho una campaña realmente bastante activa, tratando de precipitar cuestiones que tienen que ver con el conocimiento del fondo de un tema en el conocimiento de una medida de coerción, estábamos seguros prácticamente de que en este caso la prioridad estaba en establecer si las personas que el Ministerio Público ha decidido que sean investigadas por este caso tienen los arraigos suficientes para mantenerse anclados a este proceso. Si no son personas que van a intentar evadir la justicia, o si son personas que están en incapacidad de obstaculizar una investigación. Evidentemente que no lo estaban, ni lo están. Pero además, había un tipo penal identificado. Y en función de ese tipo penal, cualquier medida tenía que ser proporcional al tipo penal que se había establecido. Si estamos hablando del llamado homicidio culposo, de la posibilidad de que existiera homicidio culposo o homicidio involuntario, el artículo 390, como lo destaca en su, digamos, en su argumentación, la jueza Fátima Veloz, establece claramente que si una persona fuera hallada
responsable de este tipo penal tiene la posibilidad de una pena mínima de 3 meses y de una pena máxima de 2 años. En consecuencia, si se impusiera una de las coerciones consistente en prisión, nunca sobrepasaría prácticamente el mes, porque ya mes y medio es un 50% de la pena mínima que contemplaría ese caso, y ya hacerlo iría contra la Constitución e iría contra las leyes. Entonces, que si en el caso en cuestión no había esos riesgos, pues lo que correspondía era hacer lo que ella hizo, que lo ha reflexionado realmente de manera muy concienzuda, porque ella ha explicado con claridad, y yo creo que muchas de estas cosas, incluso quienes lo cuestionan, lo conocen, que ahí no hay ninguna cuestión que tenga que ver con el conocimiento del fondo de este caso. No la hay. Ella explica que con la imposición de una medida de coerción se busca garantizar la sujeción del imputado al proceso penal y que la misma debe ser razonable, proporcional, coherente con la finalidad instrumental de la coerción, que no es la de imponer pena, sino medida cautelar. Que si bien el hecho investigado reviste de una gravedad objetiva por la magnitud del daño causado, la pena prevista en el caso de condena es de hasta 2 años de corrección en adición de cara a la investigación con base en elementos de prueba que fueran aportados por la defensa técnica. Se advierte una conducta de colaboración con la investigación que ha presentado el Ministerio Público, entre otras cosas. Entonces, entiende esta juzgadora destacar como un aspecto relevante en este proceso que el Código Penal Dominicano, promulgado originalmente en el siglo XIX y basado en el modelo napoleónico de 1810, ha permanecido sustancialmente inalterado durante más de 140 años, salvo reformas parciales y puntuales. Esta longevidad normativa ha generado una desconexión estructural entre el texto legal y la realidad social, económica, tecnológica, contemporánea, lo que limita gravemente su capacidad de respuesta frente a fenómenos delictivos complejos y modernos. En otras palabras, hay el deseo de otras cosas. Pero las que se están juzgando están regidas por el Código Penal que tenemos en vigencia. Por eso creo oportuno el llamado que ha hecho la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, que me alegra mucho que se coloque a la cabeza de toda gestión para que el país disponga de un nuevo Código Penal, que tal vez no tenga todo lo que nosotros queremos, todo lo que aspiramos, o no contenga algunas cosas que algunos sectores de manera especial aspiran, pero indiscutiblemente que resuelve una parte de esto que alude la jueza cuando dice: esta longevidad normativa ha generado una desconexión estructural entre el texto legal y la realidad social, económica, tecnológica, contemporánea,
lo que limita gravemente su capacidad de respuesta frente a fenómenos delictivos complejos y modernos. Entonces, bueno, es verdad que frente a una situación de esta gravedad, mucha gente entiende que debe haber un cúmulo de cosas. No lo que tenemos realmente hasta ahora, pero lo que tenemos realmente hasta ahora es en base a lo que tiene que juzgarse. Fíjense que se ha desatado una campaña, pero la campaña en ningún momento va a los argumentos jurídicos que son irrefutables, tanto desde el punto de vista legal como constitucional. No van a los argumentos de la jueza. Tratan de traer por los moños otra cosa que nada tienen que ver con el fondo de su decisión. Yo insisto en que nos tocó una tragedia que no tiene precedente. Al país le tocó una tragedia sin precedente. Que esa tragedia no puede ser abordada con salidas de paso. No puede ser abordada con salidas de paso. Yo creo que la experiencia que acabamos de vivir, con el conocimiento de la medida de coerción, nos convoca a retomar el camino. Y el camino a retomar es de hacer una investigación, hacer un levantamiento con todas las de la ley y la de la ciencia. De la medida de coerción. Bueno, un funcionario del gobierno, una persona dependiente de un decreto del presidente, estaba a cargo de hacer una investigación, pero con las limitaciones del gobierno, que es una parte concernida. Y las limitaciones del gobierno también incluyen las olas de opinión. También la incluyen las olas de opinión. Entonces, probablemente se entendió que si el informe no decía lo que esa ola quería escuchar, entonces esa ola vendría sobre el gobierno acusándolo de complicidades y de una serie de cosas. Y que un tema que el gobierno ha querido manejar en otra esfera le iba a llegar de frente. Por eso el gobierno se limitó a decir todo lo que se había repetido en los juicios mediáticos que se montaron 48 horas después de la tragedia. Todo lo que se empezó a decir 2 días después de la tragedia fue exactamente lo que eso recoge. Pero, señores, sin ninguna base. Al extremo de que cuando una empresa especializada aborda el llamado informe, se encuentra con que eso no reúne las más mínimas condiciones para el levantamiento que requiere lo que allí ocurrió. Entonces, creo que estamos a tiempo, porque esto desborda incluso el periodo del presidente Abinader. Entonces, 236 muertos, repito. La mayor tragedia que ha vivido este país. Si en el futuro no quedara claramente establecido que hubo una investigación seria para determinar lo que allí pasó, a quienes no lo hayan hecho le va a pesar. Le va a pesar en el futuro. Este es el tiempo de actuar.
Este es el tiempo de actuar. Siendo el tiempo de actuar, yo creo que aquí el gobierno tiene que ser el garante de una investigación independiente y no la puede hacer el gobierno. Porque si no, no sería independiente. El gobierno la puede disponer, pero no la puede hacer el mismo gobierno. ¿Por qué? Porque esto es un gobierno muy temeroso de las corrientes de opinión. Y que le encanta correr con los vientos favorables a ella y que cree que se gobierna así. Cree que se gobierna así. No, así no se gobierna. Así no se gobierna. Entonces, si hay que traer de cualquier parte del mundo una investigación para hacerla, cueste lo que cueste, hay que hacerlo. Incluso las familias de las víctimas, los que estén interesados, hay que permitirle que acrediten expertos o que puedan incluso contratar una investigación. Es costosa, pero que pueda hacerse una investigación y hacer un levantamiento. Hacer un levantamiento como que eso corresponde porque, repito, podemos dejar el tiempo que pase. Podemos dejar el tiempo que pase y salimos del paso. Salimos del paso, pero después, ven acá, había un presidente cuando se produjo esa tragedia. Había un presidente cuando se produjo esa tragedia. ¿Y por qué eso no se investigó? ¿Por qué eso no se investigó? No se ha investigado, señores. Les repito, no se ha hecho nada. ¿Por qué eso no se investigó? ¿Por qué no nos ocupamos en tomarnos el tiempo, en gastar los recursos que haya que gastar, pero con independencia absoluta, para que se haga el levantamiento que corresponde para establecer lo que allí ocurrió y a partir de ahí las responsabilidades? Todo el que está lamentablemente adelantando acciones, etcétera, sin eso, pues son acciones que están llamadas a no ir muy lejos. Y lo lamentable fuera que el país viviera una tragedia como esa y que nunca supiera exactamente qué fue lo que ocurrió. Cambio y fuera.